Hola, mi nombre es Rodrigo González, soy profesor titular de la Cátedra de Control y Sistemas en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo. Y en este video voy a hablar sobre los principios básicos de sistemas de control realimentados. Cuando planteamos el control de un sistema, lo primero que tenemos que definir es qué tipo de control vamos a hacer. Si vamos a hacer control cualitativo o control cuantitativo. Control cualitativo se refiere a que el objetivo del control es minimizar generalmente algún tipo de variable del sistema. Por ejemplo, puede ser minimizar el consumo de energía o minimizar la respuesta de un actuador para cuidar ese actuador para que no se produzca, digamos, de forma violenta el cambio, o minimizar el pico de tensión que se manifiesta en los bornes de alimentación motor. Digamos, el enfoque está generalmente en que ciertas variables del sistema no pasen de determinado límite. En cambio, en el control, en un enfoque cuantitativo, generalmente está relacionado con la respuesta en el tiempo. Queremos, por ejemplo, que la respuesta al escalón de un sistema con determinado control cumpla ciertos tiempos mínimos, o que el sobrepico respecto a la respuesta estable no supere también determinado porcentaje. Son, digamos, objetivos de control relacionados con la respuesta en el tiempo. Una vez que tenemos nuestro objetivo, qué tipo de control queremos hacer, bueno, lo siguiente que necesitamos saber es la planta. Y de la planta generalmente vamos a requerir el modelo matemático. Este modelo puede estar dado en ecuaciones de espacio de estados, como lo que vemos acá en la figura, ¿no? Donde vamos a tener un vector estado x y vamos a decir que la derivada de x está en función del mismo vector, de una entrada forzada u y de una perturbación d. Es importante saber si nuestro modelo va a contar con perturbaciones o por lo menos si vamos a tener en cuenta algún tipo de perturbación cuando verifiquemos el funcionamiento del controlador. En un video anterior ya hablábamos de cómo podemos modelar un sistema físico y hablamos también de los niveles de abstracción que podemos tener. Esto se refiere al nivel de detalle del modelado. Y si el modelado lo vamos a hacer a través de ecuaciones matemáticas o vamos a utilizar datos de entrada-salida con algunas funciones de modelado de tipo caja negra. Nosotros en este curso nos vamos a centrar en la primera parte, solamente vamos a utilizar ecuaciones matemáticas para modelar una planta. Una vez que tenemos los objetivos de control y el modelo matemático de la planta, restará diseñar el controlador. Para ello vamos a hacer algunas salvedades, por ejemplo que el controlador va a estar diseñado en software y en un principio está pensado para controlar un hardware, digamos, un sistema físico real. Dentro de las posibles técnicas que existen para diseñar un controlador, que vendría a ser esta caja que tenemos acá, las dos grandes técnicas son a circuito abierto y a circuito cerrado, open loop o closed loop. La técnica de circuito abierto por ahí no tiene muchos adeptos o no es la más popular porque bueno, tiene algunos problemas que son los que compensa justamente las técnicas de circuito cerrado, pero no por ello se debe descartar desde un principio. Una técnica a circuito abierto hay veces que se tiene que implementar porque no se puede implementar directamente una técnica de circuito cerrado. ¿Por qué? Porque en una técnica de circuito cerrado, closed loop, necesitamos siempre monitorear la variable de salida del sistema. Esta ahí que tenemos acá. Y para monitorear esa variable hay que poner un sensor. Y hay sistemas donde no se puede poner un sensor a la salida. Ustedes piensen, por ejemplo, en el sistema de aceleración de un motor a explosión. Uno aprieta el acelerador, eso genera una señal que va a los inyectores del motor que suministran más combustible al motor para que se produzca una mayor explosión y de ahí se genera una fuerza en los pistones, por tanto el motor va a entregar más potencia mecánica. Ese típicamente es un sistema a circuito abierto. ¿Por qué? Porque no podemos poner un sensor en lo que sería el cilindro del motor o los cilindros del motor para medir la presión o fuerza o lo que fuera. Es imposible. Entonces es un control que se implementa a circuito abierto. Claro que el circuito abierto tiene algunos problemas, por ejemplo, es muy poco robusto a las perturbaciones y a los cambios en los parámetros en la planta. ¿Esto qué quiere decir? En la planta está definida en un modelo de espacio de estados, ¿no? Con las matrices A, B, C y D. La planta puede sufrir algún cambio en alguno de sus parámetros. Pensemos en algún coeficiente de viscosidad o en algún coeficiente de algún tipo. Al trabajar a circuito abierto,
y producirse un cambio de algún coeficiente en la planta, bueno, la respuesta del control que nosotros hemos diseñado no será la misma. Respecto a las técnicas a circuito cerrado, bueno, vamos a ver dos grandes métodos. Uno es métodos clásicos o PID. Los métodos más nuevos de control se basaron en métodos en espacio de estados. Cuando hablamos de control PID, es típicamente una ecuación que está compuesta por tres factores, una parte proporcional, una parte integral y una parte derivativa. Acá en esta ecuación solamente vemos dos, que es la parte proporcional e integral. Y respecto a lo que sería métodos nuevos o basados en espacio de estados, esta es la ley que define este U igual a menos Lx más XR. Es la ley de control que define a un controlador y está definido con ecuaciones en espacio de estados. Cada uno de estos dos métodos tiene sus pros y sus contras. Cuando hablamos de los pros de los métodos clásicos, vamos a decir que funcionan bien para sistemas simples, que pueden ser ajustados en prueba y error o con alguna intuición ingenieril. Algún experto que conoce el sistema te puede decir, y más o menos estas tres constantes que definen un PID, ponerle ciertos valores. Y en principio no se requiere un modelo matemático de la planta. Dicho de otra forma, lo que quiere decir esto es que uno puede cambiar radicalmente los parámetros de esa planta y el PID más o menos va a seguir funcionando, tal vez no con los objetivos de control que teníamos al principio, pero por lo menos el sistema va a seguir siendo estable, que cuando hablamos de sistemas realimentados es casi lo más importante. Claro, la ventaja que sea iterativo, bueno, también es una desventaja, porque como todo proceso iterativo tal vez no tenga fin, digamos, puede ser una iteración a infinito, ustedes saben que no están así, pero es más tedioso y si cambia algún parámetro de la planta, esto hay que hacerlo de nuevo. Tal vez de las limitaciones que tienen los PID, la más importante es que no sirven para sistemas MIMO, o sea, es difícil usarlos en sistemas MIMO. ¿Qué son sistemas MIMO? Son sistemas, por sus siglas en inglés, Multiple Inputs, Multiple Outputs, muchas entradas, muchas salidas, o sus variantes, Single Input, Multiple Output, o Multiple Input, Single Output, ¿no? O sea, MISO o SIMO. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes piensen que tienen, por ejemplo, tienen que controlar dos variables dentro de un sistema, entonces ustedes tienen dos PID y estas dos variables pueden tener cierto tipo de acoplamiento y cuando tocan un PID de una de estas variables seguramente va a influenciar en la respuesta de la segunda variable. Entonces tienen que tocar de nuevo el segundo PID, que a su vez de nuevo, que va a influenciar en la primera variable. Entonces tienen que estar permanentemente tocando estos dos PID y viendo los cambios de uno respecto a los cambios del otro, hasta que en algún momento funciona todo bien y no toca más nada. Eso es típicamente lo que ustedes harían con dos PID en un sistema de control. Ahora piensen que ustedes tienen 10 PID. Para 10 variables. Bueno, ya es prácticamente imposible, porque donde tocan uno, tiene que ir a los otros 9 restantes y ver qué modifican para que el sistema, digamos, siga cumpliendo con los objetivos de control. Cuando hablamos de métodos en espacio de estado, métodos de control, ¿qué ventajas tienen? Típicamente son sistemas que están pensados para manejar, sistemas con muchas entradas y muchas salidas, sistemas MIMO. ¿Por qué? Como están planteados en ecuaciones matriciales, es muy fácil trabajar con muchas entradas y muchas salidas. El problema de control puede plantearse como un problema de optimización. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros matemáticamente podemos encontrar el mejor controlador posible para un cierto objetivo. Esto quiere decir que no hay tanto, digamos, trabajo de iterativo acá. Uno plantea el objetivo, plantea las ecuaciones y directamente con un procedimiento formal puede llegar al controlador que necesita. Y son fáciles de implementar porque, como vimos alguna filmina atrás, la acción de control o el controlador es una operación algebraica de multiplicación de vector con matrices y una suma y listo. ¿Y qué desventaja presenta? Nada es perfecto. Bueno, se requiere el modelo matemático del sistema, es decir, el modelo matemático de la planta. Necesitamos saber esas matrices A, B, C y D que definen a la planta, hay que saberlas bien. Como este controlador está basado en esas ecuaciones, cualquier cambio que haya en estas matrices va a impactar en la acción de control. Es decir, que este sistema tampoco es muy robusto a los cambios en los parámetros del modelo, no como el PID, que uno podía
poner un motor, sacar ese motor y poner otro más o menos parecido y va a seguir funcionando. Bueno, en este caso no es tan así, aunque hay herramientas adicionales o métodos adicionales para controladores en espacio de estado que resuelven este problema. Acá termina este video, muchísimas gracias por haberlo visto y será hasta la próxima.